Buenas noches para todos. Si ustedes me permiten, me gustaría bendecirlos, así como suelo hacerlo con la iglesia, también me gustaría hacerlo con ustedes. Así que si pueden ponerse de pie, por favor, y reciban la bendición. Cierren sus ojos, levanta tus manos al cielo. Mi Señor, quiero orar por mis hermanos, así como ellos oraron por nosotros. Quiero orar en el nombre de Jesús, Señor, para que abras nuestro entendimiento en estos días, Señor, para que seamos ministrados directamente por el Espíritu Santo de Dios. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que traduzcas, interpretes el mensaje a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Y oro en el nombre de Jesús, Señor, para que las luces solo brillen sobre usted, Señor. Solo brillen sobre Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos ponerte bien en alto, Señor. Queremos que este auditorio sea gobernado, dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Quiero que mi vida esté escondido detrás de tu gloria, Señor. Y quiero que los pastores, todos nosotros, seamos bendecidos por el Espíritu Santo, ministrados por el Espíritu Santo. Yo bendigo cada uno de los pastores y líderes, cada uno de los obreros que ha llegado a este lugar. Los bendigo, Señor, que haya refrigerio espiritual para ellos en estos días, Señor. En el nombre de Jesús, oro y los bendigo en tu nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Pueden tomar su asiento. Con esta luz estoy como para declarar así. Bueno. Ahí está mejor, así los puedo ver por lo menos un poquito, veo, ¿no? Muy bien. Agradezco la invitación. Gracias a la Federación por invitarnos. En el año 2015, no sé cuántos de ustedes pueden recordar algo significativo del verano del 2015. Estamos por cumplir 5 años de ese verano. Y lo que ocurrió en nuestra vida fue un antes y un después. Seguramente ustedes tienen momentos especiales en la vida. Nosotros tenemos 3, el día de mi conversión o el tiempo de mi conversión a los 19 años en Rosario. El día de nuestro matrimonio y el verano del 2015. Ha sido tan especial ese verano porque Dios visitó nuestro barrio en el que nosotros vivimos. El Señor tocó las puertas de nuestra casa y nos invitó a hacer las valijas. Ese verano el Señor nos invitó a hacer las valijas, nos inscribió en la escuela de la humillación y del quebrantamiento, la escuela del desierto. Nos invitó a hacer las valijas y nos llevó a esa escuela, al desierto. Eso fue en el año 2015. Las cosas que han sucedido desde entonces han sido tan especiales. Iniciamos un proceso de quebrantamiento, de humillación. Vino sobre nosotros un tiempo de convicción de pecado que duró años. No meses, años. Donde la verdad que nosotros no sabíamos la cantidad de mugre que teníamos adentro y que el Señor nos fue mostrando, limpiando. Cosas que nosotros ni imaginábamos, que creíamos que estaban bien, pero no lo estaban. Seguramente te ha pasado, donde uno cree que todo está bien hasta que uno se encuentra con el Señor y el Señor te revela cuanto más cerca de Dios,
vemos los granitos ahí, más claros se ven los granitos. La cuestión es que comenzó un proceso de purificación, de renovación. El Señor nos llevó al desierto. Y yo quiero decirte que ha sido la mejor temporada de nuestra vida. Pero no es simplemente algo, un eslogan, un cliché. Entiendo que ha sido la mejor temporada de nuestra vida. Es cierto que pasamos un tiempo de mucho sufrimiento físico, porque a los pocos meses de comenzar este proceso, Dios permitió que enfermedades llegaran a nuestra vida. Durante 7 meses bloquearon mi columna todos los meses con corticoide, ácido hialurónico y otras cosas. Yo estaba postrado, hermanos, solamente llegaba el domingo para predicar a los cultos, drogado por la medicación y muy dolorido. Predicaba, me iba a la semana para recuperarme en la semana. Yo no podía estar sentado más de 5 o 10 minutos, no podía estar acostado boca abajo ni boca arriba, tenía que estar de costado. En el día tenía una colchoneta, chiquitita así, una colchoneta, y la paseaba por toda la casa y me apoyaba sobre mi brazo derecho o izquierdo. Tenía acá callos apoyado y así estudiaba y así leía, así estaba delante del Señor y estudiaba. Mi esposa entró en un proceso con el corazón, una pericarditis asociada a tantas otras cosas. Realmente fue un tiempo de mucho sufrimiento físico, pero yo quiero decirle y quiero darle la honra al Señor que ha sido la mejor temporada de nuestra vida. Porque las enfermedades, las dolencias, ¿te acercan a Dios o te alejan? Hay muchas personas que cuando sufren un revés físico, un revés económico, cuando sufren algún problema, las alejan de Dios. Y eso nosotros lo vemos en nuestras iglesias, lo vemos con la gente. Pero para otras personas reaccionan de manera diferente, es decir, que el problema físico, que la dificultad te lleva a buscar a Dios, te lleva a conectarte con Dios. Y eso es lo que sucedió con nosotros. El dolor físico, el sufrimiento, el desierto nos llevó a conectarnos con el Señor, a buscar intensamente al Señor. Ha sido la mejor temporada, estamos a punto de cumplir 5 años desde ese verano del 2019 y del 2015. 5 años. ¿Y qué me propongo entre hoy y mañana? Contarte, quiero resumir 5 años en 2 horas. No sé cómo se va a hacer eso, pero quiero resumir 5 años de lo que Dios o de lo que aprendimos en la presencia del Señor, lo que aprendimos en este tiempo de sufrimiento, en este tiempo desierto. Te lo quiero resumir entre hoy y mañana. Yo rescaté las 10 cosas más importantes que aprendí en este proceso y quiero compartirlas con ustedes. En un tiempo, en medio del proceso, yo pensé que nunca más me iba a levantar, que nunca más iba a viajar. Estaba tan mal. Y un día delante del Señor le dije, si usted me da la oportunidad de yo estar frente a líderes y pastores, yo sabría qué decirles. Esa fue una oración que le hice a Dios en presencia de mi esposa. Y le dije, si usted, Señor, me diera la oportunidad de estar frente a líderes y pastores, yo sabría qué decirles. Y cuando acepté la invitación de venir con ustedes, porque primero consulto a Dios, en un tiempo mi agenda estaba en mis manos, la agenda ministerial estaba en mis manos. En otro tiempo estuvo en las manos de Satanás. ¿No puede estar nuestra agenda en las manos de Satanás? Y entonces había una vocecita que me decía, ¿dónde querés estar? ¿Querés estar en algún lugar de la Argentina, en alguna iglesia de la Argentina? ¿Querés estar en Estados Unidos, en Europa, en China? ¿Dónde querés estar? Y la agenda se iba armando. Mientras permaneciéramos lejos de Dios, lejos del lugar secreto, viajando y predicando y dando talleres, el diablo armaba la agenda. Mientras él se asegurara que nosotros no estábamos en el lugar secreto, que no cultivábamos nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios,
el diablo armaba mi agenda. Y la última agenda que armó fue en China, precisamente en el 2015, en el verano del 2015. Fue nuestro último viaje en China a ministrar. Así que la agenda en un momento estuvo en mis manos, en otro tiempo estuvo en las manos de Satanás. Y en este proceso pasó a las manos de Dios. No hace mucho, ¿no? No hace mucho porque el Señor tuvo que luchar demasiado testarudo, uno. Pasó a las manos del Señor. Así que yo no quiero estar donde yo quiero estar. Yo quiero estar donde el Señor quiere que yo esté. Y eso debería ser para cada uno de nosotros, hermanos pastores. No aceptes que el diablo te arme la agenda, ni la armes tú. Deja que Dios arme tu agenda y que Dios diga dónde tienes que estar. Porque donde el diablo te mande seguramente no es nada malo, si no dirías que no. Son todas buenas oportunidades, pero es Dios el que te está diciendo que hagas esto y que hagas aquello. Es Dios el que está diciendo ve acá y ve allá. Entonces yo quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Y he estado muchas veces desnudo en este púlpito, hermanos. Y no quiero pasar por esa situación una vez más. Así que cuando recibimos la invitación, estuvimos orando, preguntándole al Señor, hasta que un día, no hace mucho, el Señor me confirmó y dice, ve con los hermanos y que yo te voy a decir lo que tienes que decir. Y pasaba el tiempo y no sé si te pasa cuando vos no recibís la palabra que tenés que ir a dar y empieza la impaciencia a gobernarte. La bruja impaciencia te empieza ahí, algo hay que decir, algo hay que hacer. Y yo pensé que ya tenía casi el material preparado para darles a ustedes, algo que yo pensé que les sería de utilidad. Hasta que hace una semana y media atrás, en un culto, el Señor me dijo, ¿recuerdas que tú me dijiste que si iba a estar frente a pastores sabrías qué decirle? Y yo dije, sí. ¿Y es lo que vos pensás que le vas a dar? No. Entonces decile lo que me dijiste que le ibas a decir. Así que archivé lo que yo traía y comencé a armar lo que yo creo que viene de parte de Dios para ustedes. Son 10 puntos, 10 lecciones, en orden de importancia las coloqué, por lo menos la primera. Para mí no hay nada, ninguna otra enseñanza que sea más importante para los pastores, nada. Y es probable que lo que yo voy a decir esta noche y mañana no acaricie el ego de ninguno de ustedes. Así que es probable que alguno de ustedes quiera agarrar piedra y lanzársela al pastor Sinali. Sí, es probable que lo que diga no sea mero positivismo, es probable que lo que diga no acaricie tu ego, pero yo entiendo a la luz de la presencia del Señor que lo que te voy a decir puede cambiar tu vida y tu ministerio, como cambió mi ministerio y mi vida. Cambió mi vida, cambió mi matrimonio, cambió el ministerio, cambió la iglesia, cambió todo, hermanos, porque hay un dicho que dice, cambia el líder y cambia el ministerio, cambia la organización, cambia la iglesia. Cambia el líder lo saca el líder y pone otro, o el líder ese se cambia. Y eso es lo que ocurrió. No se cambió un líder por otro, pero este líder es muy diferente, este hombre es muy diferente a aquel hombre delante del 2015. La primera cosa que quiero decirles a ustedes, y creo que no hay nada que sea más importante, la lección más importante que aprendí y que deberíamos aprender los pastores, los líderes, los obreros, no hay nada. Hermanos, quiero que me miren, no hay nada que sea más importante. La lección más importante que yo aprendí en estos 5 años es esta. No es lo mismo servir a Dios que servir para Dios. No es lo mismo servir al pueblo de Dios que servir a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, pero desgraciadamente todo el mundo, incluyendo los pastores, principalmente los pastores y líderes, confundimos. Y creemos que ministrar al pueblo de Dios
es lo mismo que servir a Dios. La enseñanza más importante es esta. Jesús lo enseñó y desgraciadamente no tengo el apoyo visual. Siempre me manejo con un apoyo visual porque yo quiero que la gente lea la palabra de Dios y la escuche y la lea. Y desgraciadamente no tengo ese apoyo visual, probablemente mañana lo tengo. Yo voy a leer el versículo, son muchos versículos que yo utilizo siempre, mucha palabra. No sé si vamos a tener el tiempo para que ustedes la busquen, así que tiene que confiar en que yo estoy leyendo la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículo 14. Jesús dice, estableció a 12. ¿Para qué? Jesús dice que Él estableció a 12, escogió a 12, llamó a 12, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Está tan claro. No es lo mismo hablar con Dios que hablar de Dios. Hermanos, en esta noche yo estoy hablándoles a ustedes acerca de Dios, pero no estoy hablando con Dios. En esta noche yo estoy sirviendo para Dios, pero no estoy sirviéndolo a Dios directamente en intimidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Que no es lo mismo hablar con Dios que hablar de Dios, que no es lo mismo estar con Jesús que nosotros vayamos a predicar de Jesús. Y estableció a 12 para que estuvieran con Él, para que hablaran con Él, para que lo sirvieran en intimidad y luego para enviarlos a predicar la obra del ministerio, la predicación del evangelio, la reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Son dos cosas totalmente diferentes. Si aprendemos esto, nos graduamos para siempre. Y que mi servicio para Dios no sustituye mi servicio a Dios. Ni lo compensa. Llenamos nuestra agenda ministerial y así saldamos la cuenta con nuestra conciencia creyendo que estamos sirviendo a Dios. Hermanos queridos, quiero que entendamos que una cosa es servir a Dios en intimidad y otra cosa es servirlo para Él. Servir y predicar el evangelio, todo el ministerio que tenemos, que es para Dios, pero no es el servicio a Dios en intimidad. Cuando Pablo y Bernabé, somos maestros en Hechos capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé están en Antioquía y llega el Espíritu Santo de Dios para decirle a la iglesia que los apartaran para el ministerio. ¿Qué estaban haciendo Pablo, Bernabé y los profetas y maestros en esa iglesia? ¿Qué estaban haciendo? Ministrando estos ¿a quién? No estaban predicando o enseñando. Por supuesto que hacían eso también. Pero en el momento en que Dios se revela, es en el momento en que ellos están sirviendo a Dios en intimidad. Están en el ministerio de servir a Dios en intimidad. Sirviendo estos al Señor, el Espíritu Santo descendió y se reveló. Tenemos que entender que la revelación viene cuando nosotros ministramos a Dios en intimidad. ¿Lo están entendiendo?
La lección más importante que aprendí, hermanos, quiera que el Espíritu Santo esté hablándolas al corazón. Tenemos que distinguir pastores, maestros, pastores, líderes, obreros. Tenemos que entender que hemos sido llamados a hacer ambas cosas. Hemos sido llamados a servir a Dios en intimidad y hemos sido llamados a servir para Dios. El ministerio de la reconciliación, el ministerio de la enseñanza, servir para el ministerio y servirá. Pero lo primero de ambas cosas es servir a Dios en intimidad. Y parece que muchos lo están olvidando o lo están descuidando. Y hay un desbalance. Demasiada actividad para Dios y poco servicio a Dios en intimidad. Y cuando hay un desbalance, la tragedia está a la vuelta de la esquina. En Lucas capítulo 5, versículo 14 y 15, dice que la fama de Jesús aumentaba más y más. Pero ¿cuántos recuerdan el versículo que sigue? ¿Cuántos recuerdan que el Espíritu Santo dejó asentado? Que el ministerio público de Jesús crecía y se hacía cada vez más famoso y cada vez más demandado. Y venga para esta aldea y vamos para la otra y prediquemos en la mañana y prediquemos en la noche. El ministerio de Jesús crecía, el ministerio público de Jesús crecía. Pero ¿quién recuerda lo que dice el Espíritu Santo en el próximo versículo? ¿Alguien lo tiene? Fuerte. Dice su ministerio público crecía, pero su ministerio privado crecía en la misma proporción. El Espíritu Santo lo está diciendo. Él dice, se hacía famoso, era demandado y volaba para acá y para allá, como yo, para acá y para allá, y vivía. Y qué orgullo predicar para el Señor, hermano, pero había un desbalance. Y el Espíritu Santo dice, pero él se apartaba a lugares desiertos para orar, como queriéndote decir, no descuides el ministerio privado, no descuides el servir a Dios en intimidad, porque deben crecer al mismo tiempo. Porque cuando nuestro ministerio público crece y hay un desbalance con el ministerio privado de Dios, el desastre está a la vuelta de la esquina. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. ¿Y hubo pecados serios, pastor? No hubo nada. Usted no es que yo robé, no es que yo adulteré, no que... Dejamos de servir a Dios en intimidad. Y orábamos, sí, orábamos, pero ¿cómo? Pero ministrar al Señor en intimidad, estar con Él, no hay tiempo. Porque cuando nadie te invitaba, cuando no salías a ningún lado, cuando no tenías la iglesia, cuando no, tenías tiempo para retiros, tenías tiempo para buscar a Dios, tenías tiempo para leer y estudiar la palabra, tenías tiempo. Pero ahora el ministerio creció. No hay tiempo para retiros, no hay tiempo para estar con Dios, no hay tiempo para oración prolongada, no hay tiempo para ayunos, no hay tiempo para... Así que dice, ministrando estos al Señor, no dice al pueblo del Señor, dice ministrando estos al Señor. El Señor se reveló. ¿No dice lo mismo de Samuel en el Antiguo Testamento? Este jovencito que era pequeñito y ministraba al Señor en presencia de Elí. Ministrando, y lo dice dos veces, en Primera de Samuel, capítulo 3 y en capítulo 2, dice, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y en Éxodo 19:6, apúntalo. Éxodo 19:6, en la traducción del lenguaje actual, dice, ustedes serán mis sacerdotes y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Ay. Para. ¿Qué?
que dice, ustedes serán mis sacerdotes. Lo dice también en Apocalipsis, en muchos lugares. En Apocalipsis dice, serán sacerdotes santos al servicio del Rey. Y se apartarán de todo para servirme solo a mí. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes? Muchas cosas. Enseñaban al pueblo, sacrificaban. Pero había algo que los distinguía del resto del pueblo. Dígame. Había una sola cosa que a los sacerdotes los distinguía del resto del pueblo. Que eran los únicos que Dios le permitía que ellos se acercaran para servirlo en intimidad. El pueblo se quedaba a la distancia, allá en el lugar santo, allá afuera. Y los sacerdotes tenían la oportunidad de entrar. El sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar una vez al año al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Quiere decir que era un privilegiado él y los sacerdotes eran unos privilegiados que podían llegar hasta el lugar santo, el lugar más cerca. ¿Te acuerdas cuando el padre de Juan el Bautista, Zacarías, dice que le tocó en turno ofrecer el incienso? Era el día más glorioso de su vida porque era el día en el que más cerca de Dios estaba. Y el día en el que más cerca de Dios estuvo, Dios se reveló y le dijo, tus oraciones fueron escuchadas. Vas a tener un hijo. La bendición de Dios llega cuando nosotros nos acercamos a Dios. Dale gloria al Señor, dale gloria, dale gloria. Pastores, el día en el que más cerca de Dios estamos puede ser el día más bendecido de nuestra vida. Lo fue para Zacarías y lo puede ser. Dios te está esperando en el lugar secreto. No lo dejes pagando. No canceles la cita. Así que, ¿qué función cumplían los sacerdotes? Los sacerdotes, la función más importante que tenían es que ellos podían acercarse a Dios. Por supuesto que ellos no lo hacían como nosotros. Ellos hubieran querido vivir un día en este tiempo, hermanos, porque había un velo que los separaba. Podían estar cerca, pero no tan cerca como lo estamos nosotros. Hubieran querido vivir un día como vivimos nosotros. Hubiera uno de esos sacerdotes querido levantarse y pararse acá para decirnos, ¿qué les pasa a ustedes los pastores que tienen la oportunidad de servir y ministrar a Dios, que no tienen acceso directo a la presencia de Dios todo el tiempo? ¿Qué les pasa que desaprovechan esa oportunidad? ¿Te has puesto a pensar que el sacerdote entraba una vez, el sumo sacerdote una vez al año, y los otros se acercaban un poquito en el lugar santo? Y por un periodo de tiempo corto. Pero desde que Cristo murió en la cruz, ¿qué pasó? El velo se rasgó de arriba abajo. Lo que significa que ahora podemos entrar a la presencia de Dios y permanecer en la presencia de Dios todo el tiempo que querramos, hermano. Dios lo hizo posible a través de su Hijo Jesucristo y nosotros tenemos que aprovechar esa bendición enorme que Dios nos dio al abrir esa brecha y ahora poder gozar de comunión interrumpida con el Señor. Pero lo estamos aprovechando. El sacerdote, la primera responsabilidad del sacerdote es servir a Dios en intimidad. Fuimos llamados sacerdotes santos para servir a Dios, para ministrar al Rey. Sacerdotes santos al servicio del Rey. ¿Lo estamos haciendo? La trampa más común en la que caen los creyentes y desgraciadamente los pastores es creer que cuando servimos al pueblo de Dios es lo mismo que servir a Dios. Y el error es creer que yo puedo compensar mi servicio a Dios sirviendo al pueblo de Dios. El error de creer que cuanto más actividad y más hago para Dios, significa que más. Hay dos cosas que son totalmente diferentes y hemos sido llamados a hacer ambas cosas, pero lo primero tiene que estar en primer lugar. Lo primero es servir a Dios en intimidad. No te olvides de eso, hermano. Servir a Dios en intimidad. Te voy a leer Ezequiel capítulo 44, te vas a caer de espalda. Lo voy a leer en la versión PDT. Ezequiel 44:10 dice los levitas, porque no, ¿te acordás que los levitas eran los sacerdotes que habían sido llamados para servir a Dios en intimidad? Eran los únicos que podían acercarse.
Si lees el texto va a ver que ellos fueron llamados para estar en la presencia del Señor y servirlo a Él. Pero después de un tiempo los levitas estaban en presencia sirviendo al pueblo en presencia de sus ídolos. En lugar de estar sirviendo a Dios, ahora sirven al pueblo en presencia de sus ídolos. Y cuando uno empieza a confundir y creer que servir al pueblo es lo mismo que servir a Dios, entonces podemos ser engañados y entramos a querer agradar al pueblo antes que a Dios. ¿Y en qué termina ese desastre? En que le damos al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, lo que el pueblo quiere comer. Cuando abandonamos el lugar secreto, dejamos de servir a Dios para servir exclusivamente al pueblo de Dios, estamos como Aarón. Aarón y Moisés tenían que estar en el monte, en la presencia de Dios. Pero ¿quién estaba en el monte en la presencia de Dios? ¿Y Aarón dónde estaba? En el valle con el pueblo. Pero no tenía que estar ahí él tenía que estar allá arriba. Era el sumo sacerdote, tenía que estar en la presencia de Dios con Moisés, pero él no le gustaba estar allá, a él le gustaba estar acá entre el pueblo. Él servía al pueblo, ministraba al pueblo y se olvidó de Dios, de ministrar a Dios. Y cuando eso ocurrió, empezó a querer agradar al pueblo y terminó dándole al pueblo lo que el pueblo quería. ¿Qué quería el pueblo? Ay, si pones la mano en el corazón, me vas a decir que vos cometiste ese mismo error. De darle al pueblo lo que quiere el pueblo. Pero cuando uno se conecta con Dios, el alimento viene de Dios, la revelación viene de Dios. No viene de uno. Yo quiero decirte que todos nosotros somos influenciados. Nosotros tenemos consejeros, pero no hablo de consejeros humanos, consejeros espirituales. Todos nosotros. O estamos bajo el consejo del Espíritu Santo o estamos bajo el consejo de espíritus engañadores. Pablo dice que cuando uno está bajo el consejo de espíritus engañadores, predica doctrina de demonios. Allá. Cuando uno deja de estar aconsejado y de estar bajo la influencia del Espíritu Santo, empieza a estar, porque uno siempre está bajo influencia, siempre hay un consejero. Y ahora son los espíritus engañadores los que te aconsejan y empezás a predicar doctrina de demonios y darle al pueblo lo que el pueblo quiere, no lo que Dios quiere que se le dé. Todos hemos cometido ese pecado. Y por eso tenemos una predicación tan aguada, tan insulsa, iglesias tan poco santas, porque tenemos pastores y líderes tan poco santos, tan poco comprometidos con Dios. Porque hemos descuidado el lugar secreto, hermanos. Y no vengo yo acá para levantar el dedo acusador porque yo estuve ahí. Y todos los días necesito llorar delante de Dios pidiéndole que no me ponga bajo la influencia de espíritus engañadores, que yo no me desconecte de Él. Porque el día en que nosotros nos desconectamos de Dios, el pueblo corre serio riesgo y peligro, hermano. Tu iglesia corre serio riesgo y peligro. Tu iglesia es un peligro cuando tú te desconectas de Dios. Porque cuando te desconectas de Dios, la iglesia no recibe directamente la revelación de Dios. Es un peligro. Un líder, un pastor que se desconecta de Dios es un peligro para la iglesia. Dice Ezequiel 44:10, los levitas se apartaron de mí, como los levitas servían al pueblo. ¿Cómo? Como los levitas servían al pueblo. Pero Dios los había llamado para servir a Dios en intimidad. Pero ahora ellos, como Aarón, están sirviendo al pueblo frente a sus detestables ídolos. Los voy a castigar. No se acercarán a mí para servir como sacerdotes. Les voy a privar del privilegio, del derecho de acercarse a mí para servirme, porque descuidaron el ministerio privado. Habían sido llamados como Aarón y como los sacerdotes para servir a Dios en intimidad. Pero ellos ahora como Aarón están sirviendo al pueblo en presencia de sus detestables ídolos. Y el Señor dijo, los voy a castigar. ¿Y cuál fue el castigo? No se van a acercar más a mí. No hay revelación. Por eso tener líderes y pastores sin revelación.
Porque han perdido a Dios en el lugar secreto. No perdieron sus posiciones de liderazgo, siguen estando acá. La posición de liderazgo no la perdieron, pero perdieron la autoridad del liderazgo. La posición la mantienen, la autoridad no la tienen, porque la autoridad viene de Dios, no de la posición. Hermano, me saco el saco, a ver si podemos entender esto. Tu autoridad no viene de tu posición, no importa quién seas en la nación o en el mundo, qué posición tenga. Si Dios no está contigo, no hay autoridad en tu vida, hermano. No hay autoridad en tu vida, no importa la posición, no importa la posición. Hermanos, por eso que hay pastores y líderes que no tienen un cargo reconocido, pero tienen autoridad de Dios, porque ellos están conectados a Dios. Y Dios los respalda. Y ellos son los líderes, pero no tienen el título, pero son los líderes. Así que no ames los títulos, ama a Dios. Hay que amar a Dios. No el cargo, no el título, hay que amar a Dios. Y los levitas se olvidaron, Aarón se olvidó. Pablo y Bernabé ministraban al Señor. Ministrando estos al Señor, dice que Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Él ministraba a Jehová. Y Jesús dijo, estableció a 12 para que estuvieran con él. Primero. Nos llamó para ser sacerdotes santos al servicio del Rey. Después para enviarnos a predicar. Después para el ministerio. Pero cuando él se volvía famoso, dice el Espíritu Santo dijo, él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Es decir, su ministerio privado crecía en la misma proporción que crecía su ministerio público. ¿Está creciendo así también el tuyo? ¿El mío? ¿Crece nuestro ministerio privado en la misma proporción que crece nuestro ministerio público? Quiero darte algunas recomendaciones en este primer punto. Algo que yo practico, que me hizo bien, que creo. Y no voy a decirte nada nuevo. A veces yo me siento, le digo, Señor, ¿qué le voy a decir a los pastores? Si lo que yo le voy a decir, ellos lo saben. Todo lo que yo le estoy diciendo, ustedes ya lo saben. Pero en orden de importancia me llevó 5 años, hermano. Cuando yo al Señor le dije, si tuviera la oportunidad de estar frente a pastores, sabría qué decirle. Y esto es lo que yo le dije al Señor, esto yo les diría. No abandonen el lugar secreto. No olviden que hemos sido llamados por Dios para servirlo a Él en intimidad. Este privilegio lo tenemos solamente nosotros, el pueblo de Dios, y cuanto más los pastores. No la tiene la gente que pasa por la calle, no tiene ese privilegio de servir a Dios en intimidad. Pero el diablo nos quiere más en el campo de batalla que en el lugar secreto, como a David. Llegó un momento en donde el enemigo buscaba la cabeza de David y él quería salir a la batalla. ¿Te acordás de ese pasaje? Él quería salir a la batalla y los amigos íntimos le dijeron, quédate en Jerusalén, no salgas a la batalla, porque tú vales más que 10.000 de nosotros. Quédate en Jerusalén, y dice el texto, porque nos vas a hacer de más provecho. ¿Cómo puede ser que un líder sea de más provecho en Jerusalén y no en el campo de batalla? Porque los pastores y líderes somos de mucho más provecho en el lugar secreto que en el campo de batalla. Quiero que lo entiendas, que somos de mucho más de valor e influencia cuando estamos con Dios en el lugar secreto que cuando estamos en el campo de batalla. Pero el enemigo nos quiere en el campo de batalla, te quiere sacar del lugar secreto y va a hacer todo lo posible, no lo imposible, porque el enemigo no hace lo imposible lo hace Dios. Pero va a hacer todo lo posible para sacarte del lugar secreto, para que no tengas tus tiempos con Dios, para que no ores con tu esposa, para que no ores en tu familia, para que no tengas tu carpa del encuentro, para que no tengas tu lugar secreto. El diablo va a hacer todo lo posible para achicharrar tu vida espiritual, hermano. Y te suena el teléfono a la mañana cuando vas a orar y tenés una reunión ministerial que no la tenías y ahora te la pusieron, y exigencias, y el otro que se murió y que tenemos que ir al servicio y acá y allá. Hermano, lo primero que quiero decirte es programa una cita con Dios todos los días antes de salir a tu jornada laboral, antes de salir al ministerio. Programa una cita con Dios y no la canceles por nada del mundo, hermano. No la canceles. No la canceles. Te lo advierto, te va a costar lágrimas. Te lo advierto, te va a costar lágrimas. Hermano, lo que nos costó a nosotros. Nosotros programamos una cita con Dios todos los días de nuestra vida desde el año 2015. No hemos fallado un solo día.
no importa dónde estemos. Hemos levantado nuestra carpa del encuentro debajo de una manta, viajando, porque cuando entra el nuevo día, cuando amanece el nuevo día, lo primero que yo quiero ver es el rostro de Dios, no el rostro del hombre. Así que no importa si estoy volando y entonces el vuelo es la noche, nosotros nos armamos una carpita con esa cosa que te dan en el avión, ¿viste? Con esa cobija que te dan en el avión, armamos una carpita y ahí oramos. Lo primero que tenemos es nuestra carpa del encuentro con el Señor. Hemos tenido la carpa del encuentro en la salida de emergencia de un hotel, una vez me acuerdo. No había lugar donde nosotros podíamos ir y nos agarró la mañana, así que nos fuimos a la salida de emergencia donde nadie estaba y ahí levantamos nuestra carpa del encuentro para orar al Señor. Muchas veces en los aeropuertos, eso en medio de un bullicio, salíamos afuera para tener, pero desde el 2015 no hemos fallado una vez, hermano. Te va a costar lágrima, te va a costar lágrima. Ya ahora nadie, los pastores que yo tengo en la iglesia, los líderes que yo tengo en la iglesia, ya nadie me llama, ya sabe que todos los días yo a la mañana tengo un encuentro con Dios y puede morirse el presidente e invitarme para que yo vaya al presidente, al sepelio, y que yo no voy, porque tengo una cita con alguien mucho más importante, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero aconsejarte que hagas lo mismo. Suspende todo lo que tengas a la mañana. Sabes que comienzas tu mañana laboral a las 8, a las 9, entonces suspende. Y vas a tener tu encuentro con Dios a las 7. Bueno, decía, mi agenda comienza a las 10 de la mañana. Ante cita. Y cuando alguien te diga, no podemos tener una reunión, no, yo ya tengo una cita programada. Y no le vas a mentir. No tenés que mentir. Tengo una cita programada antes. Yo no puedo atenderte antes. Ni puedo estar en ninguna reunión antes. Ni en ninguna reunión, ni en ninguna cita, porque yo tengo una cita con Dios. Y si yo tuviera algo trascendental que empieza a las 9 de la mañana, me levanto a las 6 de la mañana. O yo tengo que viajar y tomar el vuelo, me levanto a las 4 de la mañana. Pero mi primera cita tiene que ser con Dios. Así que programa una cita con Dios todos los días antes de iniciar tu jornada laboral. Y no la canceles por nada del mundo. Hermanos, somos especialistas en cancelar citas nosotros. Y Dios se queda ahí esperándonos. ¿Cuántas veces hiciste esperar a Dios? ¿Cuántas veces hice yo esperar a Dios en el lugar secreto? Esperándonos en ese lugar para tener un encuentro con nosotros. Y nosotros ocupados como Marta de los sándwiches que Jesús nunca pidió. Porque Jesús nunca le pidió a Marta que cocinara para él. Pero Marta, ¿qué estaba haciendo? Estaba sirviendo para Dios. ¿Y María qué estaba haciendo? Sirviendo a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? ¿A quién la aprobó? Por supuesto que no está mal servir para Dios, pero lo primero es servir a Dios en intimidad. No lo cambies, no lo compenses, no trates de creer que servir para Dios es lo mismo que servir para Dios. Así que la primera cosa es que programa una cita con el Señor todos los días. Mira lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 17. Me hallan los que temprano me buscan. Dios dijo, me encuentran, me hallan los que temprano me buscan. Quiero hacerte una sola pregunta. La palabra temprano, ¿significa prioridad o significa horario? ¿Temprano es horario o es prioridad? Porque yo puedo levantarme temprano, pero no para orar. Puedo levantarme a las 4 de la mañana para terminar un trabajo. ¿Cuántas veces me levanté a las 2, a las 3 de la mañana para ir a trabajar? ¿Cuántas veces me quedé a la madrugada para poder estudiar que tenía que presentar en la facultad un trabajo práctico? ¿Cuántas veces nos levantamos temprano para viajar? ¿Cuántas veces nos levantamos temprano para ir al hospital porque hay alguien enfermo? Es decir, me puedo levantar temprano, hacer y después orar y sigue siendo temprano, pero no fue lo primero que hiciste. Y a Dios hay que darle siempre lo primero y lo mejor. ¿Por qué se lo vas a dar al trabajo? ¿Por qué se lo vas a dar a la obra y no al Dios de la obra? ¿Por qué le das lo primero de tu tiempo a algo que no sea diferente de Dios? Si Dios dice que lo primero y lo mejor tiene que ser para Él. Lo primero de nuestro tiempo tiene que ser para Él. Así que yo me levanto temprano para buscarlo a Él. Después lo demás. Antes me levantaba temprano para mirar la televisión, a ver qué iba a ser el día, qué iba a ser, la temperatura que iba a haber en el día. Y chequeaba el celular. No chequees el celular, ponelo en silencio porque te va a empezar a sonar. Te lo advierto, te lo digo, te va a costar lágrimas. Hermanos, cuando empezamos a hacer esto, había un pájaro en nuestra casa que se llama un picahueso.
No sé si alguien conoce el pájaro picahueso. ¿Por qué dicen picahueso? En el norte, yo vivo en el Chaco. Es un pájaro que tiene un pico que rompe hasta los huesos. Es decir, lo que agarra te lo tritura. Te lo tritura. Por eso dicen picahueso. Y había una yunta de picahueso que venía a la misma hora en que nosotros levantábamos nuestra carpa del encuentro para estar con Dios. Y a que no sabía de dónde venía. Venía a querer triturarme el vidrio de la ventana. No, vos no lo creés. Y entonces yo lo sacaba de acá y se iba al otro vidrio. Y del otro vidrio se iba allá afuera. Y de allá afuera se iba arriba. Pero nos molestaba todo el tiempo en el que nosotros íbamos a estar. Así que yo te lo advierto, te va a costar lágrima, hermano. Hasta que te acostumbres que tu primera cita es con Dios, no con el pueblo de Dios. Nada puede ser más importante. Lo primero y lo mejor tiene que ser para Dios. Y si tenés algo muy importante a las 8 de la mañana, te levantás a las 6. Te levantás antes. Pero la primera cita tiene que ser con Dios. Me hallan los que temprano me buscan. Temprano es prioridad. Primero para Dios. Lo primero y lo mejor tiene que ser para nuestro Señor. ¿Qué hacía David, el hombre conforme al corazón de Dios? Dice Salmo 119, 147. Léelo, remarcalo. Me levanto temprano antes de que salga el sol y clamo, dijo David. Con razón, Dios dijo, varón conforme a mi corazón. Ahora, yo quiero hacerte una sola pregunta. ¿Alguien de acá cree tener más ocupaciones que el rey de una nación como David? Si usted supiera, pastor, lo que es mi agenda, bueno. ¿Y alguien sabe cuál es la agenda de un rey como David? ¿Y de Moisés? Que dice que levantaba la carpa del encuentro fuera del campamento todas las mañanas para encontrarse con Dios. Su agenda estaba milimétricamente agendada, milimétricamente. Sin embargo, él ponía a Dios en primer lugar. Y se encontraba con Dios cara a cara. Y por eso gobernaba la nación que gobernaba. Y por eso David, la nación de Israel, vivió la época dorada en la época de David. Porque lo primero para David era Dios. Lo primero para Moisés era Dios. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estoy diciendo? Si ustedes alcanzaran a comprender cómo van a cambiar su vida, cómo va a cambiar tu familia y cómo va a cambiar tu ministerio cuando pongas a Dios en primer lugar. ¿Sabes cómo va a cambiar tu ministerio? Hermanos, yo cuento cosas acá que no puedo contar. Pero a veces hasta me preocupo. Yo en la iglesia no hago nada. Hago tan poco. Solo me dedico a ministrarle a Dios en la semana y a preparar el mensaje del domingo. El mensaje del domingo me lleva toda una semana y varias horas en el día. ¿Cómo hace un pastor que vive de reuniones y de reuniones poder dedicarse a buscar a Dios en intimidad y a estudiar la palabra de Dios? ¿Qué dijo Pedro y qué dijeron los primeros apóstoles? Nosotros nos vamos a dedicar a ¿qué cosa? ¿Qué dice Hechos capítulo 6? Nosotros nos vamos a dedicar ¿a qué cosa? ¿A la oración? ¿Por qué es necesario que nosotros nos dediquemos? Prioridad, oración, servir a Dios en intimidad. Y cuando ellos servían a Dios en intimidad, Dios le hacía crecer la iglesia. ¡Ah, hermanito querido! ¿Quién le hacía crecer la iglesia? ¿No dice que el Espíritu Santo añadía todos los días lo que habían de ser salvos? ¿Y qué hacía Pedro y los apóstoles? ¿Se dedicaban a qué? A ministrar a Dios en el lugar. No estoy queriendo decir que no hagamos la obra del ministerio. No estoy queriendo decir eso. Estoy queriendo decir, no te olvides de ministrar a Dios. Porque ahí está la clave. La clave es Dios en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo. La clave es Dios. Por lo tanto, trabaja para atraer a Dios. Y para que Dios permanezca en tu vida, tu ministerio, tu trabajo. Nada más. No necesitamos un método evangelístico. Necesitamos tener a Dios. ¿Y cómo se tiene a Dios? Ministrándolo en intimidad. Cuando tú te ocupas de atraer a Dios, cuando Dios está, todo es transformado. Cuando Dios está, las almas se salvan. Cuando Dios está, la iglesia crece. Ocúpate de atraer a Dios, no de implementar un método evangelístico. Que el método sea el método que Dios te da, no un método copiado. Puede que otros lo estén desarrollando, pero ¿Dios te dijo que desarrolles ese método? Sí, dale para adelante. Te dije que
lo que iba a decir no iba a acariciar tu ego, que no iba a ser positivismo, pero es palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que Dios nos escogió para ser sacerdotes santos al servicio del Rey. ¿Puede haber un privilegio más grande que ese? La segunda cosa que quiero decirte, antes de que terminemos, ora con tu cónyuge. Si te cuesta lágrimas orar y estar con Dios, mares te va a costar orar con tu pareja. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hermano, dio en la tecla, puso el dedo en la llaga. Sí. Hermano, lágrima cuesta poder orar juntos. Pero hay un poder en el acuerdo. ¿No dijo Jesús? ¿No dijo en Mateo 18, 19? Si dos de ustedes, marido y mujer, si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significa? Que si nos ponemos de acuerdo para orar, van a suceder dos cosas. Garantiza la presencia de Dios y garantiza la respuesta a nuestras oraciones. Él dijo, estaré con ustedes, presencia. Y lo que pidan le va a ser concedido, respuesta a nuestras oraciones. Hermano, ¿y por qué no oramos juntos entonces? Si Jesús promete presencia y bendición, ¿por qué no oramos? No nos ponemos de acuerdo en la casa para orar. El diablo sabe que hay un poder especial en el acuerdo. No hablo de la oración solamente, hablo de la oración en acuerdo. Jesús dijo, si dos de ustedes. La oración en acuerdo, cuando el esposo y la esposa se ponen de acuerdo para orar juntos, suceden milagros. Jesús dijo, yo voy a estar, garantizo presencia y sus oraciones van a ser respondidas. Entonces, ¿por qué no oramos juntos? Y no nos ponemos de acuerdo para orar. El diablo sabe eso y va a tratar de dividir, de separar para que no oren juntos. Es más fácil desnudarse físicamente frente al otro que desnudarse emocionalmente en oración. Porque en oración vos quedás expuesto. Y es más fácil bajarse los pantalones, perdóneme la expresión, frente al cónyuge, sacarse la ropa frente al cónyuge, que abrir el corazón. El diablo sabe que si no hay acuerdo, las oraciones no son contestadas. ¿Quién lo dijo? Pedro. Lo dijo Jesús primero y ahora Pedro. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, hablando del matrimonio, le dice a los hombres, trátenla como es debido, que haya un respeto mutuo para que nada estorbe, ¿qué cosa? Las oraciones. ¿Quiere decir, Pedro, que puede haber un estorbo a las oraciones? Sí, la falta de acuerdo. La palabra estorbo significa frenar, atorar. Hermanos, hay bendiciones que están atoradas. Hay bendiciones que están disponibles en el cielo para nosotros, pero que no llegan porque el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, el pastor y la pastora no están orando puestos de acuerdo, hermanito querido. Tendría que haber dicho eso, porque como soy medio bautista, no me sale todavía, ¿no? No me sale, pero ¡a su nombre! Hermano, ¿qué pasa? Si pudiéramos, yo me pudiera meter en el corazón, en la mente de ustedes para hacerle entender lo importante que es orar puesto de acuerdo. Es un principio de poder que no practicamos. La unidad en el matrimonio, no la practicamos. Desde el año 2015, todos los días, oramos con mi esposa, juntos, a la mañana. Tenemos nuestra cita juntos con el Señor. ¿Costó lágrimas?
Hermano, ya te digo, hay que cambiar todo tenés que cambiar, porque a la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Mirar el celular, prender la televisión, ¿qué es lo primero que hay? Va a ver el mail, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero que tenemos que hacer es que nuestras primeras palabras también sean para Dios. Así que antes de levantarnos nosotros damos una oración de gratitud, de alabanza a nuestro Señor por levantarnos con vida, porque nosotros creemos que Dios nos debe algo y que, hermano, estamos de gracia. Si mañana amaneces con vida, es de pura gracia. Porque Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros. Entonces, que nuestras primeras palabras sean para Dios. Nos levantamos y tenemos nuestro encuentro. Nos hacemos un cafecito, un mate, lo que vos quieras, un té, lo que vos quieras hacer, y te vas con el Señor. Y hay que empezar a orar juntos. El matrimonio tiene que hacerse un hábito. Porque hay poder. Jesús garantiza presencia y respuesta en nosotros. Quiere decir que hay oraciones y bendiciones que no llegan porque no oramos juntos. Porque Él dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo y oran sobre cualquier cosa, le va a ser concedido. Decía, hay bendiciones que no llegan porque no estamos orando. Y el diablo lo sabe, hermanos, pastores, el diablo lo sabe. Él va a tratar de meter una cuña en tu matrimonio. Te lo advierto, va a tratar de meter una cuña para que no oren juntos. Para que se priven de todas esas bendiciones. Así que la segunda recomendación es que oren juntos. ¿Ves que no te estoy diciendo nada nuevo? Tercero, y termino ahora esta noche. Practica el aposento alto. ¿Qué será eso de aposento alto, pastor? Ustedes me van a escuchar hablar de dos términos, carpa del encuentro y aposento alto. Hay bendiciones que llegan a nuestra vida porque son el resultado de respuestas a oraciones que hacemos en lo secreto. Pero hay bendiciones que no van a llegar a nuestra vida a menos que oremos con otros hermanos. Eso es aposento alto. Te lo leo en la Biblia. Éxodo, capítulo 33, versos 7 al 9, en la PDT. Escúchalo. Éxodo 33, escúchalo. Moisés tomó la carpa, la armó a cierta distancia afuera del campamento y la llamó la carpa del encuentro. Así que yo no estoy inventando un término. La Biblia dice que él la llamó la carpa del encuentro. Cuando Moisés entraba en la carpa, una columna de nube bajaba. Luego el Señor le hablaba a Moisés. La carpa del encuentro llamo yo al lugar secreto de la oración. El secreto está en el lugar secreto. El secreto de tu vida, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu ministerio está en el lugar secreto. Si me agarras tu ministerio cambia. El secreto está en el lugar secreto, hermano. Entonces tenemos la carpa del encuentro, el lugar secreto donde nosotros vamos a orar para estar con el Señor. Y tenemos luego el aposento alto, que es algo muy diferente. En Mateo capítulo 6, verso 6, hablando de la carpa del encuentro, del lugar secreto, Jesús dijo, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús dijo, hay recompensa cuando oras en tu habitación. En el lugar secreto, en la carpa del encuentro, a solas, donde nadie te ve, nadie te escucha. Hay recompensa, dijo Jesús, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Hermanos, ejerzamos el ministerio de servir a Dios en intimidad, porque Jesús prometió que va a haber recompensa y que seremos recompensados en público, hermano. En cambio, el aposento alto, ¿quiénes estaban en el aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo? Estaban todos los hermanos reunidos. Hay bendiciones como la llenura del Espíritu Santo que no vino, sino cuando los hermanos estaban orando todos juntos en el aposento alto. El aposento alto yo llamo a las reuniones de oración, a esas noches de vigilia, cuando nos encontramos con otros hermanos en la iglesia para orar. Nosotros hemos cometido el error de privatizar la oración, descuidando la oración colectiva. Le damos más importancia a la oración en privado que a la oración en público, que a la oración colectiva.
Hemos descuidado, cometimos el error de privatizar la oración, descuidando la oración colectiva. Sin embargo, el Espíritu Santo llegó cuando todos estaban orando. No llegó en la casa de cada uno de ellos. Llegó cuando todos estaban orando. Cuando el Espíritu Santo se derramó por primera vez entre los gentiles, fue en la casa de Cornelio, a todos los creyentes que estaban orando. Cuando en Efesios capítulo 5 Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo, es un mandato colectivo. Hermanos, hay bendiciones que no van a llegar a nuestra vida si no nos ponemos a orar con otros hermanos. Por eso que la reunión de oración tiene que ser la principal reunión de la iglesia. ¿Lo es? Dice que la iglesia, el templo, ha sido llamado casa de oración para todas las naciones. No dice casa de predicación. Ay. Pastor, usted está metiendo el dedo. Por supuesto que predicamos la palabra, pero nosotros priorizamos una cosa con la otra. Jesús dijo, va a ser llamada casa de... No dice de adoración, no dice de predicación, no dice de actividades sociales, no dice de... Dice casa de... Ahora, ¿tu iglesia es una casa de oración? De todas las actividades en la semana que se hacen en tu iglesia, ¿prima la oración? Bueno, entonces va por un camino. Desde que aprendimos esto, pusimos una reunión de oración a las 6 de la mañana todos los martes. Ese es nuestro aposento alto. Yo empujo. Me va a escuchar siempre. Empujar para que la gente se conecte con Dios. En su casa, en su carpa del encuentro. Pero también empujo para que la gente venga a las 6 de la mañana, que es nuestro aposento alto en la iglesia. De 6 a 7 hay una reunión de oración, donde venimos a derramar nuestra vida delante del Señor. Es una reunión muy multitudinaria. Y ahora agregamos, desde el mes de agosto, vigilias de oración desde las 4 de la mañana. Del lunes para el martes a las 4 de la mañana nos encontramos en la iglesia para tener vigilias de oración hasta las 6 y seguimos con 3 horas. Vigilia y oración. Pero lo que pasa es que usted vive en el Chaco y yo vivo en Buenos Aires y la gente, hermanito, no importa dónde vivas, nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. Pero mis hermanos no van a querer venir, venga usted con su esposa. Y mañana va a venir el diácono. Y pasado mañana va a venir el otro pastor. Y pasado mañana va a empezar a venir la gente. Pero tenés que tomar la decisión de que pase lo que pase, vos vas a obedecer al Señor. Si sabés que lo más importante es atraer a Dios en mi iglesia, si lo más importante que yo necesito es a Dios, yo voy a buscar a Dios. Y aunque venga el que venga, yo voy a estar primero acá. El pastor tiene que ser el primero en derramarse. Hermano, yo no me pierdo esa vigilia de oración, esa reunión de oración, yo no me la pierdo por nada del mundo. Los martes a las 4 de la mañana estoy ahí. El pastor tiene que dar ejemplo, tiene que ser el primero, tiene que estar convencido de que lo más importante en la iglesia es Dios y que nuestro trabajo es atraer la presencia de Dios. Y cuando Dios viene, todo es transformado y la iglesia empieza a crecer y las almas a salvarse. No tengo un método para que crezca tu iglesia. Tengo el secreto que nos da el Señor. Tener a Dios. Porque quiero que recuerdes qué pasaba cuando vino el Espíritu Santo. Dice que ellos empezaron a predicar la palabra y como consecuencia la gente se salvaba y como consecuencia la iglesia crecía. Pero ¿todo dónde comenzó? En el aposento alto con la oración. La oración es el comienzo de todo. El aposento alto es el comienzo de todo. Después se derramó el Espíritu Santo. Después empezaron a predicar. Después la gente se salvaba. Después la iglesia crecía. ¿Pero dónde comenzó todo? En la reunión de oración. En el aposento alto. Así que tan importante es la carpa del encuentro como el aposento alto, donde me encuentro con otros hermanos. Hay bendiciones que no van a llegar. La bendición que recibieron ellos en el aposento alto no la recibieron en casa, la recibieron cuando estaban orando todos juntos. El Espíritu Santo se derramó cuando ellos estaban orando todos juntos. ¿No significa esto que el Espíritu Santo no se puede derramar en la casa? No, por supuesto que no. Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Me entiende? Pero digo que hay bendiciones que surgen cuando oramos juntos. No podemos cuestionar eso. Entonces oremos, empujemos la iglesia, pastores, empujemos la iglesia, empujemos al resto de los pastores, al resto de los líderes, empujemos. En el buen sentido de la palabra te estoy hablando.
No hablo, empujemos espiritualmente, empujemos para que la gente ore, para que la gente se conecte con Dios, porque ahí está la clave. Ahora, directamente para los pastores, practicar todas estas disciplinas espirituales que te estoy diciendo, no 6 de la mañana, 4 de la mañana, esto, ayuno que vamos a la mañana, etcétera, etcétera, todas estas disciplinas espirituales. Hacer posible todo esto de orar y de practicar esta disciplina. Nosotros tenemos que tener cuidado con las distracciones, pastores. Porque nuestra agenda suele estar muy cargada. Solemos sobrecargar nuestra agenda con mucha vida social y mucha vida ministerial. ¿Todo lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que hagas? ¿O hay cosas que te agarraste vos y que...? Porque si todo lo que estás haciendo te impide orar, entonces créeme que lo que estás haciendo no viene de parte de Dios. Nosotros los pastores tenemos esa habilidad para llenar nuestra agenda con mucha vida ministerial y demasiadas reuniones de trabajo, muchos compromisos ministeriales, reuniones políticas en este tiempo, administrativas, pastorales, en los consejos pastorales locales, provinciales, regionales, internacionales y de los otros mundos. No olvides que el servicio a la iglesia, hermano, no compensa el servicio a Dios. Lo más importante, primero, es el servicio a Dios, pero tenemos tantas reuniones. Imagínate si yo tuviera que ir a todas las reuniones de donde pertenezco. Reunión de la iglesia, reunión del consejo pastoral de la iglesia, reuniones en la iglesia, el trabajo ministerial en la iglesia, reuniones del consejo pastoral de la de la ciudad, que son 3. Si tengo que ir a los 3, ¿a cuál voy? Reuniones después del consejo interdenominacional regional, del consejo interdenominacional provincial y después del nacional. Y después del denominacional regional, del denominacional local, del denominacional... A ver. Nadie me malinterprete, no empiecen a tirar piedra. No estoy hablando. Yo quiero decirte una sola cosa. Hay demasiadas reuniones y ahora tenemos que agregar las reuniones políticas. Hermano, en este tiempo de política, me llovieron los políticos en la iglesia. Todos se acuerdan de venir a hablar conmigo ahora. Antes de la política. Durante los 4 años no, pero ahora sí. Antes de las elecciones. Y tienen la habilidad, porque algunos tienen la habilidad, dice que tienen inquietudes espirituales. Muy bien, usted tiene inquietudes espirituales, le pongo un pastor acá al lado. Yo voy a seguir orando y buscando a Dios. Yo pongo un pastor acá para que lo atienda. Y quieren púlpito. Y quieren darme la llave de la ciudad. Me quieren dar la llave de la ciudad. Y quieren el púlpito. Hermano, yo no le doy el púlpito a ningún político. Yo, no sé usted, hágalo. Yo no le doy porque el púlpito es un lugar muy sagrado, hermano. Muy sagrado. Este lugar es muy sagrado. Es muy sagrado. Respeto si hay alguien que piensa diferente. Pero acá este púlpito, hermano, yo tuve que llorar y llorar delante de Dios pidiendo perdón porque lo descuidé muchas veces, hermano. Porque permití reverencia, porque toleré pecado en el púlpito para agradar a la gente, para que la gente no se vaya. Hermano, yo tuve que llorar 5 años. Ahora yo quiero cuidar la presencia del Señor. Ahora yo quiero, esto es un lugar santo que el Señor me dio. Así que yo, político, acá arriba, yo no subo a nadie. Nadie hace campaña. Político que quiera subir tiene inquietud espiritual y no hay problema. Pero campaña nadie va a hacer desde el púlpito, hermano. Acá se predica la palabra de Dios. Y todo el mundo tiene que entender que en la iglesia se predica la palabra de Dios. Así que, respeto si alguien piensa diferente. Respéteme a mí. Yo llevo 5 años llorando delante del Señor porque mancillé el púlpito. Porque permití reverencia como Elí, y Dios hizo responsable a Elí. Pero Elí no pecó. Si los que se acostaban con la mujer eran sus hijos. Pero Dios lo hace responsable a él, porque él permite a sus hijos en el púlpito. Él tiene la capacidad de corregir a sus hijos y los tiene en el púlpito y está llevando deshonra al nombre de Dios a la iglesia. Así que lo hace responsable a él.
Así que yo fui responsable, hermano, de permitir tolerancia y respeto y reverencia. Ahora cuido quién sube al púlpito, quién va a cantar, quién va a tocar, las canciones que vamos a tocar, ¿de quién es? ¿Quién las canta? ¿Quién las creó esas canciones? ¿Quién va a predicar la palabra? No, hermano, el púlpito no. Porque Dios nos va a hacer responsable a cada uno de nosotros. Dios te va a hacer responsable de la gente que toleres y que permitas. Si apañas, toleras y permites el pecado en el púlpito, Dios te va a hacer responsable. Dios hace responsable al líder, esto lo vamos a ver mañana. Dios hace responsable al líder de lo que él tolera, de lo que él permite. A Eli le dijo, y se lo advertí, pero estás honrando más a tus hijos que a mí. Ellos siguen en el liderazgo. Así que llegó el momento en donde Dios dijo, y cabot, que significa, la presencia se fue, la gloria se va. Si Dios no es respetado en un lugar, se va, es muy respetuoso. Y nosotros tenemos el deber, hermanos, me estoy adelantando mañana, tenemos el deber de crearle un ambiente de respeto a Dios, nosotros los pastores y los líderes. A veces nosotros le permitimos, sí, amén. A veces nosotros esperamos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Y mañana te voy a dar varios ejemplos bíblicos. Esperamos que Él ponga orden donde nosotros tenemos que poner orden. No es responsabilidad de Dios poner orden en la iglesia. Es responsabilidad del líder, del pastor, poner orden en la iglesia. Tomar la iniciativa. Dios nos va a ayudar, por supuesto, pero si nosotros tomamos la iniciativa. No esperes que Dios corrija y que Dios ordene tu iglesia. No esperes que Dios ordene tu hogar. No esperes que Dios ordene a tus hijos. Tú tienes la responsabilidad de ordenar tu familia, tus hijos y tu ministerio y tu iglesia. Tú tienes la responsabilidad. Y cuando inicias y tomas la iniciativa, Dios te va a ayudar. Sí, claro que sí, Dios te va a ayudar. Pero Dios no va a hacer lo que te corresponde hacer a ti. Así que mientras toleramos acá en el púlpito, gente pecadora, gente que está en desobediencia con Dios, mientras nosotros apañamos y toleramos ese pecado, el Señor nos levanta el dedo y dice, te lo advierto, sigue honrando a ellos, mira que a mí me voy, y cabot. Así que nosotros los pastores tenemos muchas reuniones, hermanos, muchas reuniones. Quiero que me digas, ¿cómo haces para preparar el mensaje para el domingo? ¿Cómo haces para buscar a Dios? Entramos a guitarrear. No hemos estado con Dios en la semana. ¿Qué alimento le llevamos a la iglesia? La gente le lleva. Hemos estado en el monte. Dice, sube y espérame, le dijo Dios a Moisés. Sube y espérame. Acá arriba te espero. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar en el monte? Usted suba. No le dijo cuánto tiempo. Imagínate 6 días sin celular. Sin WhatsApp. Sin Coca-Cola. Y no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Y el Señor le dijo, ¿qué tenía que hacer Dios que no lo puede atender? No, yo quiero que ustedes me expliquen. ¿Qué tiene que hacer Dios que le dice, sube y espérame? ¿Qué tiene que hacer Dios? Lo pone a prueba, hermano. Abajo el pueblo se desenfrena como nosotros, las presiones ministeriales, pero el Señor dijo, sube y espérame, yo te voy a dar el mensaje. Cuando Moisés bajó tenía un diseño y tenía un mensaje. Por eso Él nos espera allá arriba, porque allá arriba nos va a dar el diseño para la iglesia, para nuestra vida, para nuestro ministerio, y nos va a dar el mensaje para el pueblo. Pero si no subimos a buscarlo y no subimos y esperamos, no hay mensaje. O hay mensaje, pero un mensaje que no viene de Dios. Y somos veletas, vamos por cualquier lado. La iglesia va para cualquier lado. Cualquiera que viene anda predicando por ahí, venga y sube y predica acá el domingo. No, hermano, no es así. No es así. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, cuando subimos y esperamos, y bajamos con un diseño, tenemos un diseño para la iglesia y tenemos un mensaje para la iglesia. Tenemos que permanecer, los pastores hemos sido llamados para ministrar a Dios, para estar en el estudio de la palabra y de la oración, no en el campo de batalla. Hay otros que tienen que estar en el campo de batalla. Nosotros tenemos que estar acá con Dios. Nosotros somos los hombres de la visión, el hombre y la mujer de la visión, que Dios nos da la visión para la iglesia. Nosotros tenemos que estar conectados a Dios. Este es el gran secreto que yo aprendí en estos 5 años. Este es el primero. Mañana te voy a compartir algunos otros, Dios mediante. El secreto más importante, hermano. Jesús dijo y estableció 12. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Marcos 3:14. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Hermano, no es palabra mía esta, es palabra de Jesús. ¿Me entiende que es palabra? Dice, y estableció 12 para que estuvieran con Él. Y luego para enviarlos a predicar.
Y nosotros le damos vuelta al versículo y predicamos sin nunca haber estado con él. Y amamos más el ministerio que al Dios que nos dio el ministerio. Cuidado, que la pasión por Cristo sea más grande que la pasión por tu llamado. Que la pasión por Cristo sea más grande que la pasión por el ministerio. A veces el ministerio toma el lugar de Dios en nuestro corazón, como sucedió con nosotros. La causa de los niños ahogó nuestra vida espiritual y se interpuso en nuestra relación con Dios. Fue nuestro Isaac y Dios dijo, venga acá Isaac, venga para acá. ¿Hay algún Isaac en tu vida? El ministerio puede ser un Isaac. La causa, lo que Dios te dio, el llamado, puede ser un Isaac. Que tu pasión por Cristo sea más grande que tu pasión por tu llamado, que la pasión por tu llamado y por tu ministerio. El ministerio y el llamado debajo de Dios, no por encima de Dios. Dios primero, después viene nosotros. Pónganse de pie, por favor, en esta noche. Cierra tus ojos un instante. Quiero que todos nosotros podamos meditar. Cierra tus ojos y yo quiero que reaccionemos a la palabra de Dios en esta noche. Creo que es tan claro el Señor con nosotros, es tan misericordioso al recordarnos estas cosas. Son tan sencillas, es el ABC, pero las descuidamos, Señor. Descuidamos tu presencia, descuidamos el lugar secreto, descuidamos la carpa del encuentro, descuidamos el orar junto a nuestro cónyuge, descuidamos las disciplinas espirituales que nos conectan contigo, descuidamos, Señor. Señor, hemos creído la mentira de que servir para Dios es lo mismo que servir a Dios. Hemos aceptado la mentira de que podemos compensar nuestro tiempo con Dios. Lo podemos compensar con nuestro trabajo ministerial. Señor, perdónanos. En esta noche, perdónanos. Se anima, pastor amado, a decirle a Dios, perdóname por poner el ministerio en primer lugar. Perdóname por poner el llamado. Perdóname, Señor, por salir al campo de batalla sin haber estado en el lugar secreto antes. Perdóname. Se anima, pastor, pastora, a decirle a Dios, acá estoy, mi vida, Señor, te pertenece. Y quiero reorientar mis prioridades, restablecer las prioridades. Que Dios sea lo primero, que Dios vuelva a ser lo primero en cada uno de nosotros, que Dios vuelva a ser lo primero en nuestra casa, que Dios vuelva a ser lo primero en el ministerio, que Dios vuelva a ser lo primero en la iglesia. Queremos restablecer otra vez en esta noche, Señor, las prioridades y poner a Dios. Y si usted reconoce un área específica, aquí no se trata de hombre alguno. Aquí se trata de que hemos descuidado, hemos desoído la voz de nuestro Señor. Hemos apagado el Espíritu tantas veces. Por eso yo le pido, le ruego, que usted le pueda decir al dulce Espíritu Santo, le pueda confesar en aquello que usted reconoce que Él le está señalando. Somos rápidos por este hecho de pasar rápidamente el tiempo de pedir perdón. Pero ¿sabe qué hemos aprendido en este desierto? Que el perdón es un proceso. Que no es decir, Señor, perdóname y dejarlo todo ahí. Es permitir que Él trabaje en nuestra vida y transforme aquello que hasta ahora le ha ofendido. Dios nos ama en lo secreto. Nada vale más que Él en la intimidad. Si a usted hoy le sacaran el ministerio, le sacaran los cargos, le sacaran todo, ¿sería Cristo
su mayor tesoro? ¿O lloraría por todo lo perdido? Aun si perdiera su salud, ¿sería Cristo su mayor tesoro? Ese es nuestro desafío, hermanos, que Cristo esté por encima de todo, que nuestro corazón se derrita en su presencia, que podamos amarle más que lo que amamos el día que le conocimos, cuando Él nos llenó, cuando Él satisfizo todas nuestras necesidades con Él, cuando sentimos ese primer abrazo que colmó todas nuestras expectativas. Hoy tiene que haber más pasión, más amor, pero no puede surgir de nuestro corazón que se pervierte con una rapidez asombrosa que va contra su propia presencia y a favor del mundo tantas veces. Por eso lo necesitamos. Permita que la convicción de pecado venga a su vida. Permita que el Señor señale de la manera que Él lo hace, de una manera tan especial, la punta del ovillo. Porque cuando usted reconozca el primer pecado, el Señor le va a mostrar que otras cosas hay que han pasado por alto, pero que están inhibiendo la manifestación de su presencia, que están inhibiendo el que Él se manifieste más. Cuando el Señor nos señala un pecado, es porque eso le impide obrar más. Él odia el pecado porque le interrumpe obrar más en la vida de sus hijos. Por eso es el tiempo de sacarlo, es el tiempo de correrlo de nuestra vida. Si usted hasta ahora no oró con su cónyuge, hoy tiene que ser el último día. Y que tiene que ponerse el firme propósito de que pase lo que pase, van a orar siempre juntos. Que no van a permitir que el enemigo le ponga sentimientos contrarios, que haya enojo, que haya disensión, y que va a animarse a hablar con Dios en libertad, aún en la presencia de su cónyuge. Que en lugar de traerle los problemas a su esposo pastor, usted se lo va a llevar al Espíritu Santo, mujer. Y usted le va a preguntar todo a Dios. Y usted, pastor, también todo a Dios, todo a Dios, todo a Dios. En esa primera cita va a ser la más importante. Porque Él nos anhela, porque Él nos anhela. Anímese a tomar una decisión. El pecado no reina en nuestra vida de un día para otro. Nos asombramos si alguien cae en adulterio, si alguien tiene un pecado grosero. Pero ese es el final de un camino que comenzó mucho tiempo atrás, descuidando el altar. Nosotros tenemos el sumo gozo de venir a decirle que queremos que en su vida ocurra como ocurrió en nosotros. De un día para otro el Señor nos visitó, sin que hubiese nada de por medio. El ministerio parecía florecer, las cosas parecían andar, pero era con fuerzas humanas, hermano. Era con lo que podía hacer la carne. Pero cuando el Señor se presentó, nos mostró que los frutos espirituales eran pocos, que el alcance de nuestro ministerio era intelectual, emocional, pero que no se podían romper las estructuras espirituales a menos que Él estuviera presente de una manera nueva. Por eso, si en esta noche estás aquí y el Señor concertó esta cita, es porque Él quiere transformar también tu vida. Y hemos venido a decirte que Él te invita a que salgas al desierto, porque el desierto se va a transformar en el oasis más maravilloso, donde hay sanidad, donde fluye libertad, donde hay poder espiritual, porque todo eso es de nuestro Señor, no es nuestro. Nadie puede transformar la vida de otro, nadie puede traer libertad, sanidad o salvación, pero cuando Él está, todo eso se libera, porque Él es el Rey, porque Él es el pastor, porque Él es el único que gobierna la iglesia en este tiempo. Por eso comienza este tiempo. No se trata de nosotros. Si anhelamos que en esta convención, que en este tiempo, Dios se manifieste de una manera mayor, que volvamos a nuestras iglesias y que todos experimentemos avivamiento, que todos experimentemos un tiempo de novedad, de vida nueva. Pero eso empieza con la confesión de pecado. Dios no se horroriza por nuestro pecado, pero sí se duele por la dureza de nuestro corazón. Deja que el Señor te limpie. Deja que el Señor renueve tu pasión. Permítele, hermano, hermana, tu corazón herido. Y yo sé que hablo a pastores, pero he ministrado a tantos pastores y pastoras
que aman la obra y aman al Señor, pero han perdido el rumbo. Por eso esta palabra es palabra fresca. Esta palabra es una palabra que el Señor preparó para nuestra vida. Es un banquete espiritual. Él te llamó para que te sientes en la mesa del Rey, del Lodebar, del lugar de la miseria, del lugar más pobre. Nos llamó para sentarnos en la mesa del Rey. Haz tu oración, hermano, ahí. Que los cielos se abran para tu vida. Porque la palabra de Dios nos declara que cuando Daniel dispuso buscar al Señor, aunque la respuesta tardó, salió el mismo día desde el cielo que él tomó la iniciativa de buscar a Dios en oración y en ayuno. Tu decisión, hermano, pesa mucho en esta noche. Tu decisión puede hacer que Dios se enternezca. Tu decisión de reconocer el pecado, el haber abandonado a Dios en el lugar secreto, el creer que toda la actividad que tenemos a lo largo del día es lo mismo que servir a Dios en la intimidad. No, ahí está el tesoro y tenemos que volver a encender ese fuego. En realidad no lo encendemos nosotros porque el fuego viene del cielo, pero es deber del sacerdote mantener mañana y tarde, como en el tabernáculo, como en el altar, el fuego santo. Y de ese fuego santo todo lo demás se nutría. Hermanos, permitamos que el Señor encienda el fuego. Permitamos que el Espíritu Santo lo haga. Permitamos que el Espíritu Santo renueve aún la oración, el lenguaje del Espíritu, las lenguas con que adorás al Señor. Que todo sea renovado. ¿Te animas a adorar al Señor? ¿Le has perdido perdón? ¿Le has dicho al Señor que lamentas cuando lo dejaste esperando? Si reconoces que has tolerado pecado en la iglesia, por favor, pídele perdón al Señor. Si no ves ningún pecado en tu vida, porque así nos pasa cuando nos hemos alejado del sitio secreto, dile: Espíritu Santo, muéstrame. ¿En qué te estoy ofendiendo? Te lo puede mostrar ahora, esta noche, pero Él va a mostrar qué cosas tenemos que corregir. Miren, nosotros había cosas que no sabíamos ni siquiera que eran pecado. Pero como el Señor pesa los corazones, Él, aún antes de que nosotros hagamos algo, ve las motivaciones de nuestro corazón. Sabe si hay pecados aún del espíritu, si hay celos, si hay envidia, si hay falta de perdón, si hay recuerdos amargos, amargura en nuestro corazón. Él lo sabe todo. Pero la buena noticia es que Él nos quiere limpiar, y todo eso que está ocupado ahora por cosas que no corresponden, el Espíritu Santo lo quiere llenar. El Espíritu Santo lo quiere llenar. El Espíritu Santo lo quiere llenar. Adórale al Señor. Si tienes lenguas, adórale. Dile que lo amas. Te adoramos, Señor. Tu nombre sea exaltado en este lugar. Tu nombre sea glorificado en esta noche. Tú eres el único que le merece, Señor. Nosotros estamos humillados y quebrantados delante de ti, reconociendo que no podemos hacer la obra. No la podemos hacer independientes de ti. Señor, venimos a buscarte. Necesitamos el agua que sacie nuestra sed. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos de una manera nueva y renovada. Necesitamos que nuestra visión, nuestros ojos sean ungidos por el colirio del Espíritu Santo. Señor, no vemos. No queremos ser fariseos, religiosos, acartonados, que decían vemos, pero no veían nada. Señor, nosotros venimos y declaramos nuestra necesidad de ti, nuestra ceguera. Señor, ilumínanos. Señor, renuévanos. Señor, restáuranos. Amado Espíritu Santo, aún por las noches, visítanos, Señor. Llénanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Todo se trata de ti, mi Rey. Si tú no haces la obra, no hay forma, Señor. No hay forma.
Pero si tú la haces, Señor, hoy el diablo será humillado. Hoy habrá libertad. Hoy tu reino crecerá. Porque cuando se sueltan tus bendiciones se activan en el mundo espiritual. Y aunque nosotros tardemos algún tiempo en verlas materializadas, ya fueron soltadas. Ya fueron soltadas. Ya fueron soltadas. Y nosotros nos gozamos en la victoria que tú nos das, Señor. Nos gozamos. Levante su mano, por favor.